Bueno, yo quería agradecerte la invitación, agradecer a Eugenia Braconi que la sugirió, al Inca. Eh, y estuve pensando un poco en función de que son estudiantes y que son docentes, y como me quería focalizar más en la última muestra, en esta que fue en Tucumán. Entonces armé ya tenía un PowerPoint con algunas imágenes y armé para ahora la última parte un poco más desarrollada de esta obra que hice, esta instalación última ahí en Tucumán. El sonido es bastante importante, por eso como insistía yo recién hablando con vos, que a ver si se escuchaba o si no, porque bueno, es como un punto que trabajo que me gusta bastante el tema del sonido con la cerámica. Vamos a ver ahí en la presentación si se ve, y si no vamos a tener que pasar ¿cómo es? Yo abrí mi página donde están los videos, que también se pueden ver después. Eh, pero bueno, empezamos si querés con la presentación de la que armé, y voy a hacer una recorrida un poquito rápida para más o menos de, de las obras, como de las miniaturas y de las instalaciones, y después voy a empezar a compartir pantalla. Y después vamos a detenernos un poquito en la parte de Tucumán. Espérate, ¿eh? Ahí va. Esto. Decime vos, Cecilia, si se está viendo. Sí, se ve. Se ve. Se ve un PowerPoint. ¿Puede ser? Claro. Bien. Ahí está. Ahí se ve completa, ¿no? Yo por suerte no me veo. ¿Está, Cecilia? Sí, sí, se ve bien. Listo, listo, listo. Me silencié para que no haya ruidos. No me dejes solo. No, está bien. Bueno, bueno, la primera parte donde puse las miniaturas. Voy a ocultar esta parte de acá. Dividí para esta presentación las miniaturas medio en tres series. Si bien nunca fue muy consciente esto, pero después, como lo empecé a ver, ¿no? Después de hacerse, como empecé a ver que se diferenciaban, que no eran todas iguales, y una tenía que ver con el desplazamiento, o sea, eh, ese desplazamiento que hago como de la provincia a la capital, medio obvio, pero que aparece sin querer en los objetos que empecé a retratar como al principio. Les puse estos nombres, la reproducción, que son obras que más hacen referencia a la cerámica en sí misma. Y el hábitat, bueno, puse hábitat porque es como el mundo este del arte contemporáneo, el contexto, eh, y obras que un poco se meten a jugar con eso que sucede con los artistas, con las galerías, etc. Esta es como, no es la primera obra, pero sí es como una de las más importantes de las primeras. Y, y bueno, fue un trabajo que me llevó casi un año. Acá dice 2016, pero es 2015-2016. Eh, y es una reproducción de estos compraventas a cielo abierto, donde se encuentran diferentes objetos, esos compraventas que están en el conurbano, y son los objetos que casi siempre elijo para retratar, como por ejemplo esta silla de caño, eh, volquetes. Tengo un fetiche medio con los volquetes, me encantan. Eh, no sé, por ejemplo, acá aparece una ducha eléctrica con unos banquitos, estos colchones. Yo los veo un poco como si fueran retratos. De hecho, esta es mi gata,
Philly, que nada, quedó con mi ex. Eh, y, y el sillón siempre lo veo como medio retratos de objetos, de cosas. No sé, una estufita de cuarzo, como objetos bastante bien de segunda categoría, por eso digo lo de desplazamiento. Y esta muestra se mostró en un aniversario de Arteba, que fue el 25 años, y me gustaba la idea de poner en Arteba como si fuera una especie de, sí, esto, ¿no? Como un compraventa, como un mercadito dentro del mercado mismo del arte. Esta Dale, Dale, Dale se llama, yo ya 2018. Estas las obras que les digo que hacen referencia, como con la cerámica. Acá hay 5.000 piecitas de cerámica y también un par de meses de trabajo donde, nada, en un momento donde estaba como sobreexigido de cosas, de hacer cosas y concursos y todo eso que vos leíste al principio. Entonces aparece eso mismo en la obra, problematizándolo en la obra como una sobreproducción que a veces, no sé, a veces parece que es súper al pedo hacerla, pero no podemos dejar de hacerla de alguna manera. Como siempre tengo contradicciones, como con el arte en general y con la obra, con la cerámica, conmigo, con todo. Por ejemplo, esta obra, que es la que te mandé para el flyer, eh, es un poco, bueno, la obra es así, el total de la obra es esta. ¿Algún, No, yo veo solo la imagen claro, completa, no veo a nadie, no me veo ni a mí. Dale, Yo entonces veo bien, bien. cualquier Sí, cosa me todo dicen. muy bien. Sí, se Dale, ve. genial, genial, listo, buenísimo. Nada, sigo. Entonces, acá aparece como el taller, un poco una mezcla entre mi taller y un taller ideal, eh, donde reproduje distintas cosas y aparece estos piecitos yo había comprado en un viaje que hice, que son unos piecitos que se venden para hacer ángeles, y acá aparece yo señalo la pantalla como si ustedes estuvieran viendo. Acá aparece una manito, que es como el ceramista ahí que se le cae una estantería encima y nada, medio que muere por el propio laburo, ¿no? El propio trabajo que tienen en el taller. Y ahí está el perrito como mirando lo que sucedió, y quedan ahí atrás, quedan como asas por poner y cosas. Hay obras de alumnos incluso, distintos procesos. Había como una síntesis acá del trabajo con la cerámica. Esta es la obra de la UADE, que bueno, está este container que esta se llama Black and White, no, Blue and White, o sea, azul y blanco. Y son piecitas así, es un vómito, yo decía, que era como un vómito de piecitas chinas, eh, tanto hechas en el torno, algunas, o sea, la pieza más grande de este vómito tiene 4 centímetros, para que se den una idea de los tamaños también. Eh, y algunas después le saqué moldes y las reproduje, los platitos, por ejemplo. Acá también hay piezas de molde. Casi todo es baja temperatura en las piezas miniaturas. Esto es un carburo de silicio mezclado con esmalte, que o sea, yo meto adentro la mezcla de carburo de silicio y esmalte, mitad y mitad creo que era, y dentro del contenedor empieza a burbujear y a rebalsarse. Y bueno, algunos platos se salvan, otros quedan ahí medio enterrados. Una serie que hice para una feria también. Una consulta, ¿los tamaños Sí, son reales o son miniatura? Porque la foto a veces engaña. perdón, sí, no, Realista es toda la kilómetro. misma escala. Siempre uso la misma escala y la escala es 1:10. O sea, en donde, por ejemplo, un inodoro que tiene 90 centímetros de alto, digo, con la tapa, son 9 centímetros. O sea, este tapelopincho que ves tiene 20 centímetros de alto. Ah, Siempre la escala trato de usar siempre la misma escala. gracias. Todo es miniatura, sí, todo está en escala. Acá empiezan las obras que hacen referencia como un poco al arte contemporáneo, y este es como
Nada, un tacho de basura, esto mide, bueno, acá está la medida, 25 por 13, por 15 por 13, donde pongo eh, algunas obras así robadas de algunos artistas, otras medio de internet, y las meto ahí en la basura. Acá, bueno, hay cosas bastante internas, ¿no? Del mundo que suceden, qué sé yo. Por ejemplo, viajar y tener que llevar las obras de esta manera, que es un absurdo, ¿no? Como ponerlas arriba del auto, todas mal embaladas, pero bueno, sucede esas cosas, las obras se dañan, hay que llevarlas como por eh, medio ilegalmente, como nada, es un poco un chiste a esa realidad que a veces nos trasladamos con obras como, bueno, yo juego mucho con la artesanía también y siempre estoy diciendo que no es arte, no es arte, es artesanía y me encanta ese juego entre esas dos cosas, ¿no? Acá aparece un basurero. eh, Casi todo esto es muy del entorno de mi barrio, que es Isidro Casanova, y mezclado, ¿no? Con obras de arte, como un poco una mezcla de todo. Bueno, este es un autorretrato que hice, que esta es la obra del Salón del año pasado, 2019, o 20, no, 2019, sí. Donde ahí sí mezclo bien claramente como, no sé, desde un colchón inflable a obras históricas del arte europeo, ¿no? Como ese Pablo, arte que, ¿puedo sí, hacer una pregunta? sí, Con la obra anterior, y yo aparte la he visto en otras circunstancias, como que hay una, no sé, siempre, esta, sí, agarrás como esto, como el basural, como el conjunto de un montón de piezas que no tienen ujú, relación entre sí en un inicio, pero de repente conviven acá. sí, A mí me llama la atención eso, o sea, ¿por qué? ¿En dónde detenés la mirada? ¿Dónde detenés la mirada? ¿Por qué? Y porque hay una selección, esto que decís, este es el entorno de donde yo soy, bueno, el entorno uno hace una selección, y vos haces esas sí, selecciones. sí, tal cual, sí, sí, no, uno hace una selección, no sé, acá aparece un cuadrito de Trump, no sé si lo ven ahí chiquitito, o sea, suelo retratar como es, o un poco cuadros geométricos, eh, o algún arte contemporáneo estándar, ¿no? De lo que sucede y lo meto en el mismo basurero, como un poco de provocación, que es un poco un juego que yo hago conmigo mismo, ¿no? Como riéndome un poco de lo que sucede y lo meto en al mismo nivel, o sea, si ese desplazamiento antes, al principio había hecho de la sillita esa o eh, la estufa, meterla en una obra de arte, a la obra de arte la tiro, la vuelvo a ese entorno, pero sí, yo selecciono una parte de ese entorno, casi siempre tiene que ver con a ver, lo secundario, pero en este caso ya con la basura es más los desechos, ¿no? De, de esa cosa que ya es de segunda y además de ser de segunda está tirada, ¿no? En el compraventa aparece como vendida, como aparece como ese pop, por eso, o sea, en la primera obra que se llama ¿De qué pop estás hablando? Como que ese pop no es crítica a las masas y al consumo, sino que es un consumo ya de segunda, ¿no? Un poco el que nos llega, siempre es como estamos comprando la cosa ya usada, como me gustaba un poco el juego este. Y en este caso, bueno, estoy como si estuviera poniendo al mismo nivel como está, nada, un cuadro geométrico o una pintura. Algunos son artistas que saco que son conocidos, otros no. Siempre es un juego, ¿no? Como con respeto, pero poniéndolo al mismo nivel que un basurero. Y esta obra se mostró en una feria en Miami, entonces me parecía como
que tenía que ver ahí un poquito nada, de provocación, no sé, de poner una Manaos al mismo nivel que cierto arte contemporáneo. No sé si soy claro. Sí, perfecto. Sí, gracias. Esto es lo mismo, ¿no? Como un poco eh, como objetos. Acá hasta parece que fuera el remo, tu perro, Eugenio. Sí, me acuerdo, en ese momento antes de empezar. Bueno, y en esta parte de las instalaciones, que me pongo más serio un poco, pero ni siquiera, porque también me gusta un poco como la provocación, porque aparecen como estos objetos que, bueno, simulan ser otra cosa, ¿no? Simulan ser metales y en realidad, bueno, son cerámicas. Acá como me meto un poco más ahí en, en el material, pero confundiéndolo con otro material, como engañando un poco al espectador. De hecho, a ver si se ve el video este. Yo quería decir dos cosas, porque preguntaron acá si, que no sé si lo leyó Ceci, si usás fragmentos de otras obras para tus obras. Y otra cosa que quiero decir, porque no se escucha el audio, y el audio es No sé. súper importante, que es el entrechoque de los objetos entre sí, que genera toda una ambientación sonora súper interesante, que es una pena que no se llegue a ver. Estaría ¿No bueno. se ve? ¿No se escucha? No, no se escucha. Está silenciado. Perdón, Está claro, me silenciado. meto. Está silenciado ese video. Entonces, Silenciado el quizás si vos te video. desilenciás, ese Pablo. eh, Ah, a ver, espérate. Bueno, acá ahora nos quedamos una hora y media a ver cómo de silencio. ¿Cómo Pablo resuelve el sonido? O sea, lo que está silenciado entonces es mi compu, ponele. exacto. Es lo Ujú. que está Estás en los faltando dispositivos. adaptar. A ver. Pablo, te preguntan también si reutilizás pedazos de piezas para otras obras. A veces sí, 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 sí. A veces sí uso cosas que ya tengo y rearmo alguna otra. Y otra cosa, yo quería preguntar ya, porque sé que va a llevar un tiempo que resuelvas lo del sonido, Pablo, así que voy a preguntar otra cosa. Que una de las cosas que veníamos hablando últimamente, que yo te decía que hay una gran diferencia entre un cuerpo de obra, que es este cuerpo de obra que estás mostrando ahora, y el anterior, que son las miniaturas, ¿no? Y como que Sí, en algún punto vos me decías, a mí me dan varias preguntas. Una es que vos me dijiste que a vos te problematizaba un poco esto que sean sí. imágenes tan diferentes, por un lado, y por otro lado esto como me parece que representan cosas diferentes, quizás no lo tenés tan claro, quizás sí, pero me gustaría que si podés contarnos un poco, porque claramente son, no sé si contrapuestas, pero por lo menos dos conceptos que Sí, abordan diferentes temáticas. sí, 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 sí. Espérate que pongo, creo que están viendo lo que a ustedes. Espérate que pongo la pantalla. A ver. Espérate que pongo acá otra vez esto. Sí, a ver, ahora, sí, con respecto a esas dos partes, sí, siempre digo que tengo problemas bipolares ahí, pero sin embargo,
hay como también donde se pone el ojo, ¿no? O sea, es un poco caprichoso hacer este dos tipos de obras. O sea, podrían ser más, creo yo, pero me quedo como en estos dos. Y creo que los dos tienen que ver, las dos obras tienen que ver mucho con la cerámica, ya sea en el caso de las miniaturas, por esta cuestión de artesanía. Una vez uno me dijo, son como souvenirs, y cosa que me gustaba mucho, ¿no? Estos objetos chiquititos. Y en la otra aparece más conceptualmente la fragilidad, ¿no? Los objetos se terminan desgastando, rompiendo. En esta obra, que es la del Braque, el roce constante hacía que el esmalte empezaba como a desgastarse y se empezaba a ver el cuerpo, que es blanco, porque aún es arcilla de Chilaver, eh, y como aparecía ahí que en realidad, bueno, no es metal, es cerámica. En el museo hubo un tipo que agarró uno y lo rompió, como no creía, entonces agarra y le dio una de estas especies de campanas que hay también ahí, o dedos, no sé, estos objetos. Le dio contra eso y lo rompió, ¿no? Y, o sea, por un lado me parece que como que las dos obras, las dos series problematizan bastante algunas cuestiones que tienen con la cerámica, y por otro es también donde se pone el ojo, ¿no? Como decías vos hoy, como ya sea en estos objetos más pop con urbanos más pobres, y en este caso también aparece, bueno, las varillas de metales, ¿no? Como más industriales, de fábricas. Tengo unas series más viejas que no puse acá, pero donde aparecen fábricas antiguas, que también hacía al principio de todo. No sé, por ejemplo, es una viga de metal. Esta fue la muestra en Raro, o sea, en la residencia, que esta fue la muestra final, donde esta viga va y viene y va arrastrándose sobre este banco de teselas de terracota, ¿no? Españolas, y la viga también es de cerámica, y entonces esa fricción entre las dos cosas, yo quería ver qué se iba a gastar primero, ¿no? Si la viga o el banco, pero bueno, duró un par de días la muestra, así que más que unas rayas en el banco no pasó. Pero digo, si algo las une, por ahí es el interés por lo cerámico en general. Eh, pero sí, es una problemática que a veces tengo de hecho, una vez en una muestra preguntaron a la lista si había dos Pablos Insurralde, porque venían de ver una muestra donde eran todas miniaturas, la del Cultural Recoleta, y después, como a los un par de meses, yo hago una que tenía nada que ver con eso, ¿no? Con estos objetos. Claro. Igual, Pablo, ahí no se ve en la presentación, me dicen, ahí sí, ahí se ve. ¿Se Como ve? que agrandes la imagen porque estamos viendo como toda la Dale. presentación y no solamente la imagen. Eso, la pantalla completa. Opa. Todo de Volvemos vuelta. a empezar. Bien. Yo creo también, esto es una observación personal, Dale. parece también que en esta obra, en las obras que tienen color, me parece que te permitís mucho más el sentido del humor y todo el tiempo estar jugando mucho más con algunas cosas que tienen que ver con color y estas bromas que haces, por más que son chistes para uno, ¿viste? Esos chistes que uno hace y se ríe solo. Sí. Me parece que eso te lo permitís más en esa obra de más chiquita, que jugás por ahí con conceptos y con el humor, y con esta me parece que abordás otra cosa que tiene que ver con otras cosas. Yo obviamente no voy a arriesgar a decirme con qué, pero que está vinculado con otro tipo de búsquedas, y no está vinculado con el humor, sino con otras cosas quizás algo más perturbadoras, diría yo. Exacto, sí. Sí, por eso lo de la bipolaridad que digo a veces, como que este es un costado bastante más oscuro. Bueno, justamente esta imagen que viene de instrumentos de tortura, que bueno, después si quieren probamos una vez más lo del video, pero eh, no sé, va a estar difícil ver que yo pueda hacer eso. Pero si no, en la página están y se pueden ver con sonido. Eh, Todos estos giran, se mueven. Este personaje que es como un cinturón se arrastra un poco por el piso. Discúlpame, ¿se Sí, pueden ver
Entré directamente con el celular para ver si veía el video y sí, se ve perfecto, los videos salen. Tiene tu nombre y ya Mira. se poner video y se ven. Está muy bueno. Genial, genial. Esta, por ejemplo, es una de esas manitos de terracota que sirven para hacer ángeles y que todo el tiempo giraba, también había una cosa de qué se iba a gastar primero, ¿no? Sobre esta pirámide que del mismo material pero esmaltada. O sea, la misma arcilla, pero en este caso estaba esmaltada. Bueno, esto es una lástima que no se escuche el audio, pero ahí descubrí otros materiales en España y esta es porcelana negra y estos giraban así, tenía el motor cada un minuto se paraba, entonces se chocaban, hacían un sonido muy metálico, y después volvía a empezar y nada, y eso se repetía como en loop hasta que las piezas se iban rompiendo de a poco. O sea, en lo que duró la muestra, creo que una sola quedó entera, las demás se fueron rompiendo. Sí. ¿Qué tal? ¿Pudiste poner alguna de estas muestras en el conurbano? ¿Cómo trabajás? Bueno, pues yo soy de La Matanza también. Y me llamó Mira, mucho ¿de la dónde? atención. De Rafael Castillo. Mira. Y cómo es el contexto, viste, los lugares donde uno expone y todo esto, si lograste insertar tu obra, digamos, dentro del lugar, digamos. No, eso es un pendiente siempre, de hacer una muestra en algún espacio periférico, digamos, pensando en como si eso existiera, Sí. pero sí, de alguna manera sí existe. Hay que hacerlo. Sí, pero es un pendiente como por ahora no surgió, ¿viste? O sea, sí, el MAC Sur, que es el Museo de Arte Contemporáneo del Sur, que está en Lanús, pero es un super museo, digamos, un museo hermoso. Ellos me invitaron y participé en una muestra grupal ahí, y de hecho la curadora del museo fue la que después me invita a hacerlo de Tucumán, que es lo que quería mostrarles ahora. Para mí era genial, es genial lo de la propuesta de este museo porque justamente busca descentralizar, ¿no? Que no pase todo por acá, por Buenos Aires, y es un esfuerzo enorme, pero las muestras que hacen son impecables. O sea, fue el único museo que a mí me pagó un seguro, que rompieron una obra, los espectadores, había un chico que rompió una obra también, y me la pagaron, o sea, me pagaron el seguro, fue la única vez. Después, premio BRA, que es súper oficial, pero de repente hubo todo un problema ahí a resolver, que después por suerte se resolvió, pero solo te daban para el flete, ¿viste? Entonces, sí, qué sé yo, lo del Max Sur me parece genial, pero tendrían que haber más lugares como ese, ¿no? Como museos así, que se hacen con muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque quizás la comunidad no es una comunidad acostumbrada a arte contemporáneo, entonces no sé, el intendente quiere meter otra cosa que no sea. Es bien complejo, ¿no? Tener un museo fuera de los centros estos medio establecidos, pero para mí es súper necesario. También, bueno, con Euge mostramos en La Plata, pero bueno, es la capital de Buenos Aires, tampoco es que es un lugar descentralizado, y en un museo también, un super museo, qué sé yo. Sí, tengo ese pendiente, siempre sueño un poco. Yo hice un magisterio acá y después hice un profesorado en La Marechal, ahí en Casanova. Sí, yo también. ¿Vos también? Bueno, y Sí. yo tengo siempre ganas de hacer algo ahí, como en ese lugar. Sí, buenísimo entonces. Sí. Gracias. No, de nada. Estas son piezas que estuvieron en el 2010. Como el año se murió un poco. Fue 2018, 2019, no, fue el año pasado. Que fue el último Arte Va, que estaba abierto, porque no fue abierto. Y estas son piezas de Grés, que también, por ejemplo, a mí esta pieza es una de las que más me gusta de las que tengo, que es esta persita se sostiene por la flexibilidad misma de la cerámica. La cerámica es apenas flexible.
Y, o sea, yo hice un montón de estas para dar justo que en la horneada y que después que salga y qué sé yo, tenga apenas unos milímetros menos que la viga esta de madera, para que cuando la abra, un poquito de flexibilidad tenía y se apoya por sí misma cuando se vuelve a cerrar. Igual que funciona una de estas prensitas que se usan, que nosotros la usamos un montón para hacer, yo la uso para hacer los moldes, y en construcción se usan, ¿no? Para hacer engofrados. Pablo, yo te iba a Sí. decir que para mí, bueno, que te conozco un poco la hora, hay como todo esta cosa de, en la grande y en la chica hay una cosa de basura, los fierros doblados, incluso también de cerámica, los fierros que usamos en el taller para los moldes, las campanas esas de 20 kilos de arcilla. Como que esa es la versión más grande y seria, si se quiere, y en la versión chiquita por ahí es la más caricaturesca, pero sigue estando como esta cosa de la basura y de la alfarería sumada. Claro, sí, puede ser, sí. Esta es la última de esta serie, que es medio como que ahora estoy retomando una serie que tiene que ver como el luto y un poco estas ramitas de albahaca en ese frasco, así, tienen que ver con nada, un poquito con nada, es un montón para explicar, no voy a explicar nada. Vamos ahí, esto es Genealogía de una patada, que es lo de Tucumán. Y esto sí, como hice un poco, para contarles un poco más en profundidad, una obra. Este es el espacio que está justo al lado de esta iglesia. Acá es la entrada a una universidad, y enfrente del espacio está la casa de Tucumán, pero la parte de atrás de la casa de Tucumán. Se entra, ¿no?, por la vuelta. La casa de Tucumán es bien larga y la parte de atrás da al espacio que estaba en un primer piso, que es todo vidriado, entonces donde el afuera era como súper importante. Acá es donde Olga, del museo que les comenté del sur, me invita a participar y voy y caigo acá. Este es el espacio. Yo había hecho algunas, ya pensando, había hecho algunas cositas que las llevé como para comenzar, porque ya sabía que iba a estar difícil el tema de encontrar un taller donde hornear, etc. Todo el tiempo me hacían hincapié en esto de dónde daba el lugar, de las características. Es bien alto, tiene, no me acuerdo, pero como, no sé si 4 o 5 metros tenía esto, era bien alto. Y era como un cubo así, todo vidriado, que era, bueno, es ideal para esculturas, ¿no? Bueno, llegué un 1 de febrero y hasta el 10 de marzo estuve ahí, como un mes y 10 días. Y fue como una locura demencial hacer esa experiencia. Estuvo re bueno. Lo primero que hago, como al segundo día, llegué un sábado, el domingo hago una recorrida. Y empecé a tomar como notas de algunas formas del barroco. Aparecen las manos estas que siempre aparecen, casi en toda la historia del arte aparecen, ¿no? Siempre estas manos, bueno, un pasado religioso súper grande. Esta frase me súper quedó en la cabeza, romper los violentos vínculos, dice la Declaración de la Independencia. Y por otro lado, bueno, tomo todo, empezaba como a sumarse, ¿no? En Tucumán, el calor, todas estas cosas lo formal de estos objetos. Entonces, por ejemplo, no tenía dónde trabajar los primeros días y yo ya sabía que tenía poco tiempo. Esto era en el departamento donde me alquilaron, y lo primero que hice fue empezar a hacer en telgopor. Todas las decisiones se toman como muy rápido, ¿no? A veces por ahí no son las mejores. ¿Por qué hiciste eso, un telgopor? ¿Y por qué decidiste después sacarle un molde? Como qué engorroso, qué quilombo. Y después se tiene que secar ese molde y esto tenía 50 centímetros de diámetro. Pero la pieza más grande, yo quería que primero esté esa, y tenía que ver con la cúpula esta, yo sigo señalando con la mano, con la cúpula de la Casa de Gobierno, ¿no? Entonces,
empiezo trabajando primero en el departamento, después conseguimos un súper taller, por suerte, que fue fundamental para todo el desarrollo, porque trabajaron casi conmigo todo el tiempo. Y bueno, los objetos que empecé a hacer fue el tema este de la cúpula, pero un poco basándome en esa cúpula. Y después hice objetos en torno, que son las campanas, nada, réplica un poco de lo que estaba pasando al lado con la iglesia, las campanas que estaban ahí. Y por primera vez quería como que aparezca la figura ahí, bueno, mis manos y mis pies, como que iban a ser parte de la muestra. Entonces hicimos hicimos moldes de las manos y de los pies, que si lo van a hacer hay que depilarse porque fue súper doloroso. El tema de la primer mitad de la pierna me quedó atrapada en el molde. Bueno, yo no me había depilado, había puesto un poco de jabón, dije esto va a salir así nomás. Hubo que cortar cada pelito con un cúter. No sé si tengo foto de eso, no la puse, sí tengo. Pero todo fue contrarreloj entre la humedad de Tucumán, que eso me sorprendió muchísimo. Había muchísima humedad. Y hubo que, nada, acelerar todo, siempre todo secándose arriba de los hornos. Por supuesto, un molde a una parte del cuerpo tenés que estar esperando que frague el yeso, porque hacerlo con aliginato era súper, súper caro. Se te mueve un poco el pie o la mano, entonces perfectas no salían las copias y después había que retocarlas bastante y hasta por momentos modelarlas un poco, las uniones y demás. Estas son las campanas que hice en el torno, que les hacía un proceso como las ponían en baldes y las desgastaba un poco. Después, en esas partes, como un poco ruidas, así, gastadas, le puse sulfato de hierro, que hace que después el esmalte en esa parte se levantara y quedara como un poco vieja. Este objeto, que tiene que ver un poco así con ese imaginario barroco o sea, en pie de lámpara, podría ser cualquier cosa, una columna, podría ser cualquier cosa. De acá sale un poco el nombre, ¿no? Le salen dos piernas, una para un lado, la otra para el otro. Esto iba a estar girando, bueno, estuvo girando. Y la idea era que golpeara unas campanas chiquititas que hice después y generara el sonido. Bueno, eso también. No, en el Instagram están los videos, eso todavía no lo subí a la página. En el mismo taller, que era la parte de atrás, donde tampoco había tanto lugar, pero me habían dado, este es Carlos, y acá está Mario Luis, o sea, gente que laburó, pero muchísimo, y todo corriendo, trabajamos todo el día, todo el tiempo, con calor, con lluvia. Ahí probábamos como las piezas, ¿no? Cómo iban a quedar, era todo a contrarreloj. Y este es el sistema que encontré de encastre o que encontramos para mandar, ¿no? la pata de esta hueca adentro que va pegada al caño y después se mete y se atornilla. Todo tenía que ser desarmable y vuelto a armar. ¿Qué pasó? El horno no llegó nunca a temperatura para la parte grande, entonces esto lo pintamos con sintético, imitando un poco este esmalte que es... no es para este esmalte, es el peltre de Casa Cabra. Que por primera vez a ellos se les chorrió todo y nada, fue medio un papelón. Carlos tiene impecable su taller y es re prolijo para cargar y yo me quería matar cuando vi que se había... Nada, este esmalte va a menos temperatura, 1040 no se la banca y se chorrió todo. Una cosa yo quería, bueno, hacer esto de las manos y los pies, como en terracota, un poco pensando en esta genealogía, ¿no? En este inicio y qué sé yo, y
lo religioso, en las manos que yo había comprado, nada, unir un poco, un montón de cosas. Y es muy gracioso, toda la arcilla de ahí viene de acá, eso me sorprendió muchísimo. Sí hay gente que va y que va a lugares y saca arcilla y trabaja con esa arcilla, pero es muy poca. Y en este taller no, se compra la arcilla de Buenos Aires. Entonces, esta arcilla roja en realidad es arcilla coloreada con hierro, con óxido de hierro. Nada, era un detalle que me llamó la atención de cómo se sigue pensando desde estos lugares, se sigue pensando en un centro también, ¿no? Que un poco esa idea va todo el tiempo con la pregunta de Eugenio, ¿no? Rondando las obras, siempre pensando en esto, ¿no? De los centros como centros de poder, donde deciden cosas y los lugares más periféricos donde aceptan esas cosas. A mí me parecía muy extraño que no haya un productor de arcilla local que venda la arcilla que a pocos kilómetros estaba disponible. Esto es el montaje en el lugar, que también fue muy sudado. No había aire acondicionado, había uno solo, no daba para el lugar. Y Pablo, hacía- perdón que te interrumpa. sí, ¿Cuánto tiempo fue la residencia? es un mes y 10 días, ponele. No, estoy encantada que muestres como todo el proceso de lo que es una residencia, porque por ahí uno muestra la obra terminada, dice, bueno, este fue un proyecto, puede ser a través del relato contar un poco la experiencia, pero está bueno, y más que nada, porque me parece que hay muchos estudiantes en este momento, está bueno que vean cuál es el proceso de la residencia y que está atravesado por un montón de problemáticas que uno pero un sufre de muchas. montón. Pero como la de recién, que se me inundó la casa 5 minutos antes de empezar, y acá hasta el último día, colgando la última pieza, consiguiendo una correa de un tamaño que justo es la correa que se usan para estos tambores de mezcla de materiales. Esa correa que creo que es la 21, Sí. que era para que el motor transmitiera a este eje, yo sigo señalando, a este eje, transmitía desde un motor una correa. Y ese tamaño de correa estaba agotado porque es el que más se usa. Bueno, eso hasta el último día, pero es un detalle de 2.000 millones de cosas que pasaron, ¿viste? Que hubo que bajar estos techos blancos que se ven ahí, que eran unos paneles. La arcilla no se secaba, los moldes no se secaban, los recontrapuramos, se dañaron bastante. De todo pasó. Pero bueno, es un estresazo, tuve diarrea como 20 días sin parar. Es como un estresazo, pero que locuras en las que nos metemos, y ahora estuve toda la cuarentena tirado pensando para qué todo, pero el momento uno le da mucha adrenalina, lo hace, esto de, viste, no llega a temperatura, ¿qué hacemos? Listo, lo pintamos con sintético. Y encima encontrando un color muy similar. El peso, si se le iba a aguantar o no, todo es hasta el último día, ¿no? Hasta no llegar al lugar y probarlo. Acá estamos en el montaje. Bueno, esto en total tiene 3 metros, por ejemplo, el palito central, y de acá le salen estos cañitos donde después van colgadas acá una mano, acá un pie, ¿no? Y van a ir colgados cual lámparas también, que se cuelgan con cadenitas. La gente que está colaborando con vos, ¿era toda de Eso, allá o gente que fue con vos de acá? no, toda de allá. Carlos es arquitecto, es bueno, constructor, y hubo una baja de trabajo, entonces a los chicos que trabajaban con él les enseñó cerámica, los puso a trabajar en su taller, y así que no eran ceramistas tampoco, pero bueno, nada, Mario Luis me ayudó con los moldes, o sea, y me decía, estoy aprendiendo a hacer un molde, qué sé yo. Juan soldaba, pero también hizo un montón de cosas y ideó el sistema, o sea, pensar también todo el sistema de cómo finalmente iba a funcionar o no. Esto pesa muchísimo, pesa un montón, y si se le iba a aguantar o no, si yo colgaba las cosas desde el motor mismo, capaz que se caía todo el eje del motor, entonces ahí a Carlos se le ocurrió esto de transmitir. La verdad que el equipo que tuve fue casi todo.
sea, muy, muy, muy importante. Acá está el motor, este es el motor, que acaba la correa, transmite al eje de la obra, ¿no? Entonces, de esa manera evitas que el motor se banque todo. Capaz que es una cosa sencilla, pero bueno, yo si no hubiese estado ellos, colgaban las cosas ahí, capaz que después ni se movían. Y acá sí la importancia del equipo, la importancia de tener los colaboradores en tus decisiones, en tu proyecto, poder llegar a saber compartir tus ideas como para poder desarrollarla, ¿no? Totalmente, sí. Y de gente loca igual, ¿no? Que se prenda porque esto tiene, bueno... Están buenísimas las obras, la verdad que me encanta el trabajo. No, gracias. Acá, bueno, finalmente este fue el mismo día de la inauguración, unas horas antes, donde si se ve el piso ahí, recién está, ¿cómo es? Recién lo habían limpiado, sí. Y después están, por ejemplo, esta no tengo video, y es una de las que más me gusta. Simplemente gira esta campana, y la mano está ahí rozando todo el tiempo este borde. Entonces, se va gastando de a poquito el dedo ese, ¿no? Que roza. Y también el sonido es bastante interesante, del sonido muy metálico, ¿no? De la pasta, de la cocida, la arcilla, cerámica, la masa, voy a decir ya, dentro de poco. Y el sonido más áspero, ¿no? Sin esmalte. No sé, esta ahorita me encanta. Y esta también es como mi favorita, ¿no? Porque finalmente, a ver si está... espérate. Estas patas lo que hacen, bueno, giran y le dan a estas 3 campanitas que están acá, que también hay que ir probando, que no sea ni mucho ni poco para que no se enrede, y si se engancha y empieza a girar todo, es un desastre. Esto fue en la inauguración, que yo estaba deforme, súper cansado, pero bueno, feliz de haber llegado. Yo si vuelvo a hacer esto seguramente le cambiaría 2 millones de cosas, pero o lo desarrollaría de otra manera, pero para mí era un milagro, y el dueño de la galería jamás se creyó que íbamos a llegar todo el tiempo, pero Pablo, ¿vos estás seguro? De hecho, la atrasamos una semana más, porque esto tenía una inauguración los primeros días de marzo, y yo le dije, dame una semana más. Pero eso fue el problema de la humedad feroz de Tucumán, mucha humedad. Acá está, bueno, el video se va a ver también sin sonido, yo reescucho el sonido, me aturde. Acá, nada, hay 2 sonidos, ¿no? El de la campana esta, que es bien fuerte, y la mano todo el tiempo pegándole ahí. Y de fondo también se escucha que es un sonido como más sutil y más fino, ¿no? De estas campanitas que suenan como un poco más angelicales. Y esta obra gira mucho más lento. Esta creo que es mi favorita. También sonaban entre sí las campanas. ¿Listo? Pablo, ¿por qué te quería hacer una pregunta con respecto a esta última hora? Varias cosas en realidad. Primero era esto de los tiempos, como uno creo que se imagina una cosa, de cuánto tiempo te va a llevar a hacer y cómo después te das cuenta todos estos pormenores. Y después te quería preguntar, ¿por qué en este caso, pues no sé si en la otra mano no, habías usado como otros objetos, pero en este caso usaste directamente partes de tu cuerpo? O sea, como esta cosa directamente de involucrarte vos mismo en la obra, y antes eran objetos que vos encontrabas que les sacás molde, pero eran como foráneos. Sí. Bueno, ya te respondo la última, que memoria es lo que nos da. Ya me pasó que en lo de Madrid ya me parecía que había como algo de performance de los objetos, ¿no? Que los objetos entre sí estaban haciendo algo y para este caso a mí me gustaba meterme yo ahí, pero yo de qué manera decía, no voy a estar ahí haciendo algo, no sé, con un palito tocando una campana.
Y entonces como que hacerse un poco cargo, ¿no? De meterse en la obra literalmente, pero a través del molde, no sé, no sé, me parecía importante. Ya tenía ganas de sacar el molde de las manos y de los pies, pero me parecía importante como meterme ahí, no sé, Tucumán, la Independencia. Hay como muchas capas que yo todavía no tengo claras porque acaba de pasar todo esto, pero había algo como muy en el plano de la identidad, ¿no? Que sucedía y me parecía como el lugar para juntar todo esto y aunque sea ponerlo por lo menos en diálogo, ¿no? Yo creo que después se puede ir desarrollando y puliendo más, pero la historia, ¿no? La culpa católica, yo metido ahí, ¿no? Lo siniestro, la cerámica, como hay 200 capas que para teorizarlas por ahí habría que esperar un rato más, porque como que lo conceptual siempre, bueno, la otra vez vos decías en tu charla, viene después, totalmente, siempre fue así también, como ¿Cómo? No, ¿cómo que no te escuché eso? lo ¿Qué? conceptual, ¿no? Que uno lo va armando un poco después. Sí. Tenés muchas ganas de hacer algo y lo importante es hacerlo también. Es, obviamente, sin olvidar todo lo que venís como trabajando y proponiendo y haciendo. O sea, yo pienso en el espectador, no. Me parece que cuando uno hace bueno, nada, cuando uno hace una muestra, está proponiendo algo, no se puede cagar en eso. Hay un otro que está mirando, hay un otro que se toma un bondi para ir a una muestra y uno es un poco responsable de eso, qué sé yo. Todo el juego, todo está súper, es hermoso, está buenísimo, pero en el hecho de que uno decide salir del taller y mostrarlo eh, hay algo como no sé, de responsabilidad en eso y me parecía en este caso, no sé, esas vidrieras transparentes siempre fue lo primero que dije, wow, ¿qué voy a hacer ahí? ¿No? Donde se ve de afuera, de adentro para afuera, el contexto de Tucumán, enfrente de la casa histórica. Había un montón de capas para problematizar. Por ahí fui un poco, eh, no sé, ambicioso en, en todo, ¿no? En hacer todo eso en tan poco tiempo, pero estuvo bueno como arriesgarlo así. No sé si el dueño quedó tan contento de arriesgar tanto porque tuvo que poner un montón de guita para algo que por supuesto no hay ninguna venta de eso. Eh, porque estas obras son como, ¿quién quiere algo que por ahí se le hace mierda? No sé, siempre está ese problema que es otra capa más, ¿no? Del laburo. Y te quería hacer otra pregunta, perdón, estoy haciendo muchas preguntas. No, porque me parece que una de las cosas que dijiste con las miniaturas era como que hay como algo que vos estás provocando algo, que esto, un chiste interno. ¿Tenés idea, tenés más claro qué querés provocar con estas otras obras cuando lo estás haciendo? ¿Es también provocar o hay otra cosa? No, es más personal esta obra, es como, va, personal. Capaz que yo mismo, ¿no? Como, no sé, la veo más sexual a veces, más oscura, ¿no? Como un lado así. Pero también hay algo de provocación en cuanto a haces un material que se parece a otro, ¿no? Como, no sé si provocación, pero un engaño, como eh, funciona, funciona ahí la cuestión del engaño, que no sé bien con qué tendrá que ver, pero me interesa un poco. Hay un juego ahí, que es un poquito más oscuro que el otro, ¿no? El de la cerámica miniatura. Joya. Bueno, yo nada más. Euge, estás acá a la vuelta. No, bueno, a mí porque me parece Gracias, que, gracias. No, buenísimo tus preguntas. no, me parece que las preguntas lo que hacen es abrir justamente un montón de universos que uno transita como artista plástico y que vos lo tenés, obviamente, que por ahí en el relato tuyo quedan afuera y que la pregunta ayuda a que Sí, eso obvio. No, por supuesto. y Sí, que a mí, o sea, me hago el canchero, me da un montón de vergüenza hablar de todo esto, pero está buenísimo como poder contar un poco más. yo invito a los chicos, no sé si está Cecilia, porque me dijo Cecilia que sabía por ahí se caía ella, me Ajá. quedaba yo para acompañar a Pablo,
pero si los estudiantes, docentes, todo el cuerpo directivo o cualquier persona que esté acá viendo la charla se anima y tiene ganas de hacerle preguntas a Pablo, me parece que es una súper oportunidad, porque aparte no es tan común que estemos haciendo estas charlas, y cuando vemos la obra de los artistas, que los vemos quizás en una exposición, por ahí no está el artista para sacarnos dudas y poder charlar con ellos, entonces me parece que esto es como el momento para hacer todas las preguntas que se le ocurran, desde lo técnico hasta lo conceptual. Eso. Ay, creo que hay un chat en algún lado. Ya lo voy a mirar a ver si hay algo. Sí, espera. Acá está. Buenas. Yo te puedo... Yo tengo una pregunta. Como Habla, quieras, Vale. anda vos. Sí, bueno. ¿Qué pasa a veces cuando como que quizás los ceramistas son como muy técnicos, quizás no tanto como un artista, cuando la cerámica no te permite algo que tenés pensado? Asimismo, cuando tuviste que pintar con sintético, por ejemplo, ¿te da como en el orgullo ceramístico o no tenés ningún problema con eso? No tengo problema. O sea, sí vengo de la cerámica también, ¿eh? Pero me tomo la libertad de si, digamos, si la obra, no voy a matar a nadie por pintar con sintético una obra. O no sé, o los hierros, que no, mi horno es de 60 centímetros, que no entran y yo quería más largos, los pego con Parsec y ahí le pinto con esmalte de uña la unión, para seguir la cuestión esta del engaño, y se la banca perfectamente. Incluso se puede romper en otro lugar y no ahí donde fue pegado. Claro. O sea que está buenísimo. Sí, no. No, bueno, de una. Gracias. No, de nada. Yo te quería preguntar, ya que estamos estudiando el profesorado, ¿cómo encarás la docencia de taller chico, de que vengan 10 personas que por ahí tienen distintos niveles, que quieren hacer distintas cosas, que te chorrean la placa del horno o te rompen el banquito y demás? ¿Cómo encarás la docencia de taller chico? Sí, yo siempre, nunca quise el tema de abrir el taller así, como estuvo, pero es más como un acompañamiento, ¿no? Como viste que cada uno tiene como una idea, un proyecto, algún interés, y siempre son bien diferentes, y lo veo como más como un acompañamiento y sí, dale, por supuesto, o mirá, se puede hacer de esta manera, de esta otra. No son clases como, bueno, forma cerrada, forma abierta, o sea, no son clases estructuradas, sino más un seguimiento ahí del proyecto de cada uno. Gracias. Y el horno sí se va haciendo mierda, es verdad. Y las cosas se van contaminando, Leandra. Acá hay estudiantes que pusieron que yo encuentro ambas obras, dice Miriam Quintana, yo encuentro en ambas obras un poco de esos compraventas de la ruta 3 y 21, donde conviven escaleras metálicas, cadenas, tachos y sillas de jardín. Amé tu obra. Sí, tal cual, tal cual. Es de por ahí, son de por ahí todos esos compraventas. O sea, y convive todo junto, ¿no? Como eso es, como hay una disposición en estos lugares de formas de agrupar, que parecen azarosas, no lo son, no sé, pero sí hay una convivencia genial para mí siempre a observar, ¿no? ¿Qué pasa? Es como una curaduría el compraventa, ¿no? O sea, hay agrupaciones, o sea, a mí siempre me interesó muchísimo la manera. Me parece que tiene que ver con lo azaroso también, por lo menos. Sí. En realidad en las charlas que hemos tenido, vos observás estos no lugares, o los lugares no observables, o todos esos lugares que son de paso y que uno no quiere observar, como por ejemplo que habíamos hablado en un momento que te gustaban las mesas cuando uno termina de comer, y no cuando uno empieza, ¿no? Cuando uno empieza a comer hay como algo bello en esta cuestión de la comida servida, pero cuando terminamos de comer queda todo un quilombo, que vos en algún punto observás esa parte, y eso me parece interesante porque tenías, creo que una obra
que tenías ganas de hacer, que tenía que ver relación con eso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay una serie que es medio de la dejadez, ¿no? Esa Pelo Pincho está sucia adentro y está esperando a que alguien la limpie, y el auto también, y la mesada esperando a que alguien lave los platos, ¿no? Cuando se amontonan las cosas. Como hay toda una serie que es medio una oda a la fiaca, ¿no? De hecho, el auto se llama fiaca, ¿no? Como no tener ganas de hacer algo, pero hacerlo, o sea, que es medio personal, ahí sí se juega como, yo no tenía ganas de hacer una muestra. Entonces, la muestra hablaba un poco de no tener ganas de hacer algo, pero haciendo un montón de cosas, o sea, investigando a ver de qué manera el Ken Gobe iba mejor para que imite a la tierra, ¿no? Entonces todas esas piecitas están llenas de tierra y es un engobe pigmentado para que dé tierra, qué sé yo, como un montón de investigación, pero todo eso para, de alguna manera, contar, no tener ganas de hacer algo. No sé, me gustaba eso, estaba bueno. Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Qué Quería tal? consultarte cómo comenzás el trabajo, o sea, planificás, haces bocetos, haces registros fotográficos y por ahí después unís partes. ¿Cómo es esa espacialidad que armás? Porque hay como tanta repetición de objetos y cantidad, ¿no? Mm. Que terminan como mostrarte un contexto que imagino que no empezás desde lo más chiquito y lo vas haciendo crecer, sino que hay como una planificación. Sí, sí, siempre tengo mucha foto hecha, mucha de todo. Y además esto de la obsesión en las miniaturas, porque sean escala, busco a veces la imagen, no sé cuánto mide la lavandina querubín de tanto. Entonces, tener que sacar la medida, después llevarla a escala. Entonces, hay mucho registro de todo eso. Pero sí, siempre hay una idea general, medio, que después veo cómo llevarla a cabo, pero no sé, esa especie de depósito lleno de cerámica, por supuesto, y no sé, el container con las piecitas. Me acuerdo que era apenas se reabrían las importaciones post Macri, que estaba bastante cuidada la parte de la producción, y yo tenía amigos ceramistas que estaban preocupados porque se iban a reabrir y que le estaba yendo bien en realidad con la producción. Como que siempre hay una idea así bastante general y después entras a jugar y yo a veces me olvido un poco de por dónde iba la cosa, sola vuelve a aparecer como esa idea general. Y sí, hago bastante, pero tengo mucho en imágenes, busco mucha imagen en internet o que saco. O sea, ahora que estoy viendo acá en Capital, cada vez que voy de mi vieja, ahora tengo toda una foto, series de tachos de basura, esos que están en la calle, que me encantan, que siempre la dificultad de que son muy frágiles, ¿no? Hay cosas súper frágiles para hacer, más en miniatura y en cerámica. Buenísimo, gracias. No, nada. Pablo, preguntan en el chat qué haces con las obras, si las tenés todas vos, si están distribuidas. No leí bien, pero algo parecido a eso recién preguntaron. Sí, ¿conservás todas tus obras o están dispersas, instaladas en otros lugares? Por suerte al principio se vendía más o sea, estaba bueno que las obras, o sea, que las obras se vendan más allá de lo económico, porque enseguida se va esa plata, pero es alguien que la va a cuidar, que pagó por eso, que la tiene, que la guarda mucho mejor que uno. Yo tengo acá un depósito donde está todo medio amontonado y hay obras que son encima las más grandes, bueno, que trato de guardarlas y tener cuidado, pero sí, es re difícil. Sí, obvio que las guardo, o sea, las obras las tengo. Pero cada vez pienso más si vale la pena o no, cómo, o sea, ahora que está por volverlo de Tucumán, no sé, quiero matar. No sé dónde las voy a poner. Que esa es bien grande, es como de lo más grande que hice. Es un tema, o sea, hacer escultura y hacer cerámica es una combinación medio fatal.
les debe pasar a todos, ¿no? Habrá que volver a la miniatura. Claro, la miniatura está buenísimo, que a mí me resolvía ideas, o me resuelve, como muy rápidas. Primero, yo puedo hacer algo hoy, hornearlo mañana, pasado esmaltarlo, en 4 días ya tengo la cosa hecha. Y no sé, y apilar 10 colchones, si lo tuviera que hacer en uno me mato, y en la miniatura es como más fácil, como contar alguna historia mínima, así, es más rápida. Pero además no solo por eso, a mí me interesa mucho el link que tiene, y jugar un poco dentro del arte contemporáneo, jugar un poco con la idea hasta sí, de esa artesanía un poco bien hecha, que a veces hasta causa rechazo que algo esté bien hecho. No es que estén bien hechas, pero que sea detallista. eh, También hay como una provocación ahí, el artesano metido en el medio. Eh, no sé, Igual me parece, Pablo, que roza el preciosismo igual tu laburo. claro, tal cual. Hola, te Hola. hago una consulta, ¿cómo estás? Vos dijiste en un momento que mezclaste carburo de silicio con esmalte y diste Sí. una proporción. ¿Ese tipo de cosas las haces arriesgadamente y, digamos, temés cuando abrís el horno que salga algo volando? ¿O haces pruebas, te tomás tu tiempo? Claro. Depende cuál, pero no, en esa sí hice pruebas. Ahora que me estoy acordando, algo de APM tenía, porque si no sí, algo de APM también tenía esa fórmula. En algún lado debe estar anotada, pero sí, hago algunas pruebas y otras veces, si hay apuro, no, sale como sale. Con vidrio también, muchas mezclas con vidrio que me encantan, pero bueno, se raja tanto, se rompe tanto el vidrio que, bueno, el personaje ese que muere, ¿no? Con la estantería cerámica encima, es vidrio de ventana, todo por encima, que se chorrea y queda una superficie. O sea, que sos un temerario y que no le tenés ningún miedo a la mezcla de materiales. Ah, está bueno. Me encantó, me encanta tu obra. Bueno, gracias, Miriam. Hola, Pablo. Yo quiero hacerte una consulta con respecto a los sonidos que lograbas con las piezas. ¿Cómo llegabas a esa armonía con el sonido, no? O sea, lo puedes chusmear antes de entrar al MID y todo tiene como una conexión y armonía a su vez que me llama la atención cómo hiciste para lograr ese sonido. O sea, lo planificaste, tenés conocimiento con instrumentos de acústicos, o te dejaste llevar y no sé, la experiencia previa que tenés combinó todo eso. Sí, es un poco una combinación de casualidad, porque no tengo ningún conocimiento como en sonido, pero sí, mira, la primera vez fue porque dije, bueno, ¿cómo voy a exhibir estos hierros? Y dije, bueno, los voy a colgar, y de repente cuando se tocan el sonido era metal, entonces dije, bueno, además de querer hacerlos con este esmalte cobrizo, además el sonido daba metal, entonces dije, bueno, ya está, es perfecto, van colgados, entonces ahí dije, ¿cómo hago para que se muevan? Y la primera vez en la sala usé el aire acondicionado de la sala. Como son livianos en general, los movía, el mismo aire acondicionado los movía. Pero no era suficiente, entonces ahí les puse un poquito, algunos nomás motores de esos de bola de boliche. Y entonces, a efecto dominó, ya que se moviera uno nomás, que es imperceptible, porque son 5 revoluciones por minuto, en un minuto dan 5 vueltas, se movía el otro, y entonces eso hacía que parecería que todo se estaba moviendo naturalmente. Y con respecto al sonido, bueno, la diferencia de espesor y de largo, ¿no? de cada objeto. Y en lo que pasó en Madrid fue que, bueno, compré todos los materiales diferentes, desde la terracota a la porcelana, y eso sí, según el objeto, daban sonidos como bien distintos. Tanto ese que se arrastra, que es un sonido áspero, como la porcelana da ese sonido muy metálico.
Pero yo quería, en nombre de la escuela, de Cecilia, está Fernando también, agradecerte mucho por prestarte a esta charla, para compartir tu trabajo, tu obra. A mí me encanta tu obra, ya lo sabés, aparte todo el tiempo nos estamos tirando flores mutuamente. Sí, nos apoyamos. Y quería agradecer a la escuela también por estar generando estos espacios para que haya artistas contemporáneos argentinos jóvenes que están trabajando en este momento y compartan su trabajo con los estudiantes, con los docentes y con todos los que estamos participando de esta charla. Así que yo agradezco mucho tu participación a la escuela y a los chicos que hayan venido a verte y a apoyarte y a preguntarte sobre tu trabajo. No, gracias a vos, Euge, gracias a la escuela, Cecilia, a todos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Si querés voy ahora y te ayudo. Por favor. Bueno, muchísimas Muchas gracias gracias. por tu Muchas charla, gracias, por sí. tu generosidad con la que compartiste todo tu trabajo con los estudiantes y bueno, y todos los Un estudiantes placer. por su participación también. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Chao, Pablo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.